Buen día, mi nombre es Erika García Barajas. Esta presentación es para presentar el tema Principios y métodos de conservación de alimentos. Espero sea de su agrado. Ok, comenzamos con ¿qué son los métodos de conservación de alimentos? Estos son procedimientos y recursos que permiten preparar, almacenar y envasar todo tipo de alimentos con la intención primordial de evitar la descomposición y así prolongar la vida útil, es decir, sin que el alimento sufra mermas o alteraciones. Ok, los métodos de conservación se pueden clasificar por frío, por calor, por métodos químicos, métodos tradicionales y otros métodos. Por ejemplo, en la conservación por frío encontramos que destacan la refrigeración, la congelación y la ultracongelación. Aquí se consiste en someter los alimentos a bajas temperaturas, obviamente buscando reducir reproducción bacteriana de microorganismos y enzimática. En la conservación por calor encontramos la pasteurización, la esterilización, el escaldado y el secado. Aquí se emplean altas temperaturas para que se destruyan totalmente los gérmenes, patógenos y esporas. En los métodos químicos encontramos conservadores, emulsionantes, potenciadores de sabor y edulcorantes. Aquí es cuando se adicionan a los alimentos productos y sustancias químicas, obviamente para reducir el número de microorganismos. En métodos tradicionales encontramos los concentrados de sal o azúcar, como el curado, el ahumado, el escabeche, el adobo y el encurtido. Estos métodos han marcado la pauta para la conservación de alimentos y se han utilizado a lo largo de la historia de la humanidad. En la clasificación de otros métodos es porque se combinan diversidad de técnicas. Además, hay que clasificar de acuerdo a tecnología y maquinaria utilizada para ello. Por ejemplo, encontramos el plasma no termal, la atmósfera modificada, irradiación, electroporación, liofilización, tecnología de obstáculos, etc. Ok, entonces, para esta actividad nos han solicitado elegir un alimento por cada grupo de alimentos, valga la redundancia. Además, se ha de presentar un método de conservación a través de un diagrama de flujo y un cuadro comparativo del antes y después del alimento sometido al método de conservación. Ok, comenzamos. Para la familia de las frutas he elegido el higo. Su método de conservación sería el secado, el cual consiste en extraer agua del alimento, regularmente a través de la evaporación, que sería el secado al aire, al sol, el ahumado, lo cual dificulta la putrefacción y como las bacterias, levaduras y hongos necesitan de agua en el alimento para crecer, este procedimiento resulta ideal para que el higo no proliferen los microorganismos. Okay. Aquí está el diagrama de flujo donde se muestra el método de conservación de secado. Okay. Por ejemplo, en un inicio hay que enjuagar y limpiar los higos. Después hay que elegir los higos más frescos, tiernos, sin golpes para cortarlos y procesarlos. Después hay que colocar en una rejilla para que les dé el aire. Enseguida hay que tapar con una tela para evitar que se le peguen los insectos. Después hay que colocar la rejilla al pleno sol. Hay que volver a repetir el proceso durante 2 o 3 días. Después hay que guardar los higos. Ok, aquí está el cuadro donde se muestra las diferencias, tanto en el higo fresco, por ejemplo, cambia el color de morado a muy intenso, al higo tratado ya es más oscuro, un gris violeta o pardo. Las características nutrimentales también varían. Por ejemplo, el higo fresco nos aporta 74 calorías en 100 gramos, mientras que el tratado son 249 kilocalorías por cada 100 gramos. Me gustaría mencionar también que en los higos secos los valores nutritivos para raciones iguales de igual peso de fruta se concentran multiplicando aproximadamente por 3, debido a la pérdida de agua, que pasa del 80% en frescos al 30% en los secos. Para la familia de los cereales he elegido el maíz. El método de conservación más idóneo sería la esterilización con técnica de envasado con calor, la cual consiste en envasar o enlatar el alimento.
Por ejemplo, aquí el envasado protege los alimentos de factores ambientales como el calor, la luz, la humedad, el oxígeno, etc. Aquí muestro el diagrama de flujo, donde primero hay que seleccionar las mazorcas, después hay que quitar el maíz de la mazorca, enseguida para llevarlo a hervor por 5 minutos. Después hay que elegir los recipientes y hay que desinfectar. Después verter el maíz, enseguida limpiar los borras y sellar herméticamente con tapas metálicas. Después hay que llevarlo a la envasadora a procesarse para que escape el vapor. Hay que dejar que actúe la procesadora, es más o menos como una olla express. Darle su procedimiento, ya cuando esté hecho, retirar los tarros para poder almacenar en lugar fresco, oscuro y seco. Obviamente hay que etiquetar tarros con contenido y fecha de preparación. Ok, aquí muestro el cuadro comparativo. Hay que verificar que sí hay cambios significativos, por ejemplo las características organolépticas. Hay maíz de diferentes colores, bicolor, multicolor, en amarillo, morado, blanco, mientras que en el procesado regularmente se utiliza el maíz blanco o amarillo y por eso podemos notar en el maíz procesado un color amarillo muy intenso. En características nutrimentales, por ejemplo, por cada 92 gramos de maíz fresco, nos aporta 77 kilocalorías. Por cada 100 gramos de maíz tratado, nos aporta un total de 102.30 kilocalorías. Y así varía en cuanto a características nutrimentales. Para la familia de la carne he elegido la ternera y he investigado el método tradicional de concentrado de sal o el curado, el cual consiste en salar la carne, en donde el salado provoca que la sal deshidrate el alimento. Ok, aquí se muestra el diagrama de flujo, donde hay que elegir la carne y la sal especial para el curado, colocar y salar la carne entre capas, dejar que los frascos o bolsas donde se van a guardar para refrigerar y no hay que permitir que la carne se congele. Ok, aquí está el procedimiento, calcular tiempo para el curado. Ok, elegir la carne curada y ya sellarla. Y antes de cocinar hay que lavarla para quitar el exceso de sal. Aquí está el cuadro comparativo. Obviamente, como ya he dicho, sí cambia tanto la apariencia como en características organolépticas y nutrimentales. ¿Okay? Por ejemplo, podemos ver que por cada 100 gramos de ternera fresca nos aporta 131 kilocalorías, mientras que cada 100 gramos de ternera curada nos aporta 82 kilocalorías. Ok, para la familia de los lácteos elegí el yogurt. Aquí he elegido el método de conservación, que sería un método químico por adición de conservadores. Aquí me parece muy interesante mencionar que el uso de conservantes artificiales se está reconsiderando debido a que hay preocupaciones relacionadas con dolor de cabeza, alergias y cáncer. La natamicina y la anicina son actualmente los únicos conservantes naturales regulados. Diagrama de flujo donde muestro más o menos el procedimiento que se lleva para el aditamento de conservantes químicos, donde se muestra cómo es que se recibe la leche, se filtra, se agrega leche en polvo, se pasteuriza, se deja enfriar, se cultiva el yogurt. Hay que mantener a un ambiente de 42 grados, enfriar por 8 horas, batir, adicionar los conservadores, como ya dije, nicina o natamicina, envasar el yogurt y ahora sí, ya para el consumo, almacenar en frío. ¿Okay? Aquí se muestra el cuadro comparativo. Podemos ver que se puede producir yogur natural casero o bien pues ya el tratado, que sería la industria alimentaria es quien produce regularmente este tipo de yogur ya tratado con aditivos de conservadores, ¿sí? Si hay regularmente la diferencia es en cuanto a sabor y características organolépticas muy difícil de detectar, vaya. Sí,
Aunque sí, obviamente un producto lácteo casero sabe diferente, un poquito diferente. Hay que tener un paladar muy, eh, pudiera decirse, educado para poderlo eh, detectar. Y obviamente las características nutrimentales, pues sí, sí hay una gran diferencia. Aquí podemos observar que, por ejemplo, un yogur natural nos aporta 149 kilocalorías, perdón, mientras que con un yogur con aditivos nos aporta 243 kilocalorías. En cuanto a proteínas, 8.5 gramos por yogur natural y 9.75 por un yogur tratado. Y así, pues ya va variando características nutrimentales. Ok, aquí muestro mi conclusión, como ya he dicho, o más bien como lo expreso aquí. Considero que este trabajo me ha dejado un muy buen aprendizaje, puesto que creo que ahora tengo la capacidad de entender el por qué es tan importante estudiar el método de conservación de los alimentos, ya que esto nos permite entender cuáles son las condiciones adecuadas para mantener los alimentos inocuos, ya que esas adecuadas condiciones higiénico-sanitarias nos han de permitir una mejor alimentación y obviamente pues una adecuada nutrición. Y obviamente como futuro profesional de la salud pues tengo la obligación de ser guía para las personas. Agradezco su atención. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.